Los invito a abrir su Biblia en la epístola a los Romanos, capítulo 1, versículos del 1 al 7. Empezaremos hoy esta preciosa carta. Romanos, después del libro de Hechos, capítulo 1, versículos del 1 al 7. Leo para ustedes la palabra de Dios. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oremos. Señor, gracias por esta oportunidad que nos das de estar reunidos, convocados como iglesia para adorarte. Y ahora para escuchar tu santa palabra, Señor, qué privilegio, qué responsabilidad. Solamente tú sabes lo trascendente de este momento, almas que necesitan de Jesucristo. No solamente los inconversos, sino la iglesia que necesita a Cristo. ¿Cómo puede un hombre simple y mortal predicar tan cosas sublimes, Señor? Pero te ruego la asistencia de tu Santo Espíritu para que de esa manera la predicación llegue a los corazones. Somos de ti, Señor, y por eso imploramos tu favor en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y amigos, la carta que tienen en sus manos es probablemente la carta más importante del Nuevo Testamento. Hay una riqueza incalculable en esta carta. Es la primera del grupo que se conoce como las epístolas. Y es la primera no solamente porque es la más extensa, sino porque presenta los fundamentos de la fe cristiana. La epístola a los romanos tiene entonces las verdades fundamentales del evangelio. Por medio de ella fueron convertidos hombres como Agustín de Hipona, Martín Lutero, John Bunyan. Por medio de la epístola a los romanos, de una correcta comprensión, admiración y obediencia a esta epístola, es que se dio la reforma protestante del siglo XVI y nosotros herederos de ese movimiento. Es la epístola a los romanos, hermanos, que pasa a ser el molde, la estructura de las confesiones de fe reformadas. Si usted ve la Confesión de Londres de 1689 y analiza sus capítulos, realmente está siguiendo el orden de la epístola a los romanos. Hay aquí un mar de riqueza, hay un impacto histórico, hay un poder de Dios en esta preciosa epístola que hoy comenzamos. Y espero que con estos primeros 7 versículos empecemos a dimensionar la trascendencia de esta epístola, que por cierto fue escrita aproximadamente en el año 57, en el tercer viaje misionero de Pablo. Ya lo vimos un poco en el libro de Hechos, pero digamos que lo que quiero resaltar hoy no es tanto ese trasfondo histórico de cuando se escribió, sino el mensaje de la epístola. Eso es lo que estoy buscando. Y nuestro pasaje, nuestra salutación, pudo haber sido algo muy sencillo de 3 líneas, como usualmente era en aquel primer siglo, una epístola simplemente el emisario o el autor, a quienes iban, y un saludo que generalmente era de una sola palabra: gracias. Pero nuestra salutación pasa a ser 7 versículos, un párrafo, una extensión maravillosa que hace el apóstol Pablo, de hecho la más larga de todas sus cartas, y tiene entonces una riqueza teológica, aunque son los primeros versículos.
tiene una riqueza fundamental. Así que, aunque hablaremos sobre el autor, definitivamente será nuestro primer punto, luego hablaremos de la audiencia y de la bendición que da al final, el pasaje nos enseña que el Evangelio es el fundamento del cristianismo. Vamos a ver el Evangelio por todos lados. Pablo, hablándose como el autor de la carta, menciona el Evangelio. Los destinatarios en Roma mencionan el Evangelio. Y la bendición final, la gracia y la paz de Dios solamente pueden venir en Jesús. Ese es el punto. Así que la audiencia se vio grandemente beneficiada por esta epístola, y lo mismo espero, oro al Señor que pase con nosotros hoy. Y si usted no es cristiano, el pasaje hará que usted cambie radicalmente su manera de ver a Jesús. El Jesús que usted conoce va a ser diferente a partir de este pasaje, se lo aseguro. Esperemos en el Señor que así sea, una visión correcta de Cristo, una visión correcta del cristianismo y de la fe cristiana, a partir de Romanos 1 al 7. Así que, habiendo dicho esto, veamos el autor de esta epístola, el autor de esta salutación especial, como he titulado el sermón. En la primera palabra de esta epístola que dice Pablo, así que inmediatamente sabemos que fue el autor, un judío que fue muy riguroso en el cumplimiento de su religión, tanto que llegó a ser perseguidor de los cristianos. Pablo dice que cuando él no era cristiano quería extinguir el nombre de Jesús de Nazaret, estaba en contra del cristianismo, hasta que el glorioso Jesús de Nazaret se le apareció. Él era lo que era hasta que conoció a Cristo. Allá en camino a Damasco, en esa cacería de cristianos, se le apareció aquel de quien él tanto renegaba y le dijo: Pablo, Saulo, Saulo, ¿recuerdan ese pasaje? Con ese resplandor de gloria, él cae al suelo y dije: ¿quién eres, Señor? Señor, yo soy Jesús a quien tú persigues. De ahí en adelante, este hombre, este judío, entonces se declara como un siervo de Jesucristo. Ahora él es un esclavo. Ahora su vida, su pensamiento, su enseñanza, su horizonte, su futuro viene delimitado por lo que dice su Señor, a quien él antes perseguía. Es un siervo, es un esclavo. Y dice además, es llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. No como los falsos profetas y pastores y apóstoles hoy en día, ¿cierto? ¿Usted conoce a alguien llamado apóstol? Es un falso apóstol. Porque Pablo dice que fue llamado a ser apóstol. Él no se autollamó. Él no buscó a unas personas para que lo impusieran como apóstol. Es un llamado de Dios. Y el mensaje que él proclama no es como el mensaje que proclaman los falsos apóstoles hoy en día, ¿no? Que simplemente persiguen sus propios intereses. Él dice: yo fui apartado para el Evangelio de Dios. Esa es mi comisión, para el Evangelio que no es mío, sino que es de Dios. Los apóstoles verdaderos, permítanme recordar esto, fueron un grupo cerrado que conocieron personalmente al Señor Jesucristo y fueron enseñados por Él. Él los eligió, Él los educó, Él los envió a predicar el Evangelio. Son apóstoles porque son enviados de Cristo para poner el fundamento de la iglesia. Como dice Efesios capítulo 2, versículo 20, los apóstoles entonces ponen el fundamento de la iglesia sobre la cual ella se edifica. Y Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 8 al 9, que él fue el último de todos. Porque fue el último al que Cristo se le apareció, el Cristo resucitado. Por eso él es el último de los apóstoles. Y, hermanos, al mencionar su apostolado,
Pablo, de una manera indirecta, está presentando su autoridad ante la audiencia. Recordemos, o bueno, digamos, para los que no estuvieron en Hechos, el apóstol Pablo nunca visitó a esta iglesia. Hasta este momento ellos no lo conocían personalmente. O sea, le está enviando una carta a gente que lo desconoce físicamente, pero le está escribiendo con una autoridad apostólica. Aunque no me hayan visto, lo que voy a decir de aquí en adelante es palabra de Dios. Eso es lo que quiere decir, al ser un apóstol de Cristo. Como se lo dijo a los tesalonicenses, cuando ustedes recibieron la palabra de nosotros, la recibieron como palabra de Dios, porque en verdad es palabra de Dios. Así que, hermanos, hermanas, amigos, todo lo que usted va a leer en esta epístola es palabra de Dios. No es un hombre hablando, no es un hombre escribiendo. Es Dios mismo, es Cristo, hablando, enseñando a su iglesia por medio de esta epístola. Ahora bien, al escribirle esa dedicación, porque fue apartado para el Evangelio y ese compromiso, porque es un siervo, Pablo aquí hace un gran paréntesis. Si usted lo pudo notar cuando leí el pasaje, Romanos 1 del 1 al 7, él se está presentando como el autor, pero hace un gran paréntesis para definir de manera breve y magistral qué es el Evangelio, aquello a lo cual él fue apartado. Entonces él aprovecha y dice: yo soy un apóstol enviado de Cristo para predicar el Evangelio, y les voy a recordar, iglesia de Roma, qué es el Evangelio. Pero si ya eran una iglesia, necesitan el Evangelio. Hermanos, Iglesia Bautista Reformada de Yaracuy necesita el Evangelio. El Evangelio no es el ABC del cristianismo. Es todo, de la A a la Z en el cristianismo. Y Pablo sabe esto, hermanos. Y entonces explica el Evangelio usando tres características que van a servir como estructura para nosotros también. En primer lugar, el mensaje tiene un origen divino, o el Evangelio tiene un origen divino, porque él dijo el Evangelio de Dios. El Evangelio es una buena noticia de parte de Dios. Es un mensaje celestial para hombres y mujeres pecadores que están incapacitados para ir a Dios, pero el mensaje del cielo, el cielo se abrió para dar un mensaje, y ese mensaje es de salvación para todo aquel que cree. No es, estimado oyente, el Evangelio no es un invento de los ingenieros de la sociedad, como algunos dicen. El Evangelio no es un invento de la religión, no es un invento de un grupo de personas que se pusieron de acuerdo en el siglo I para manipular a la gente y entonces seducirla con la idea de alguien trascendental y manipularlo y sacarle el dinero. El Evangelio viene de Dios. Ese es el punto del apóstol Pablo. No es propio, es de Dios. Y en segundo lugar, el Evangelio es muy antiguo. ¿Qué dice el versículo 2? Que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. O sea que la primera parte de la Biblia, todos sabemos aquí, la Biblia es la palabra de Dios. Tiene 66 libros y está dividido básicamente en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento ya anuncia el Evangelio. El Evangelio no comienza con Jesús ni en la religión de Pablo. Él dice, ya esto se anunció en la antigüedad. El Antiguo Testamento tiene el Evangelio como una promesa, tiene su fase como una promesa, y el Nuevo Testamento, la última parte de la Biblia, lo que hace es explicar el cumplimiento de esa promesa. Pero el Evangelio está de Génesis a Apocalipsis. ¿Usted lo había entendido así? Oh, el Evangelio es algo de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No. El Evangelio está de Génesis a Apocalipsis. Primero en una fase de promesa, un anuncio de quién vendría, y luego la confirmación de quién vino y la identidad de quién vino, y cuál es el mensaje de una manera clara. Así que, vuelvo y repito, voy a ser insistente con lo que nos visitan esta mañana. Si tú quieres saber qué es lo que Dios quiere de ti, tienes que leer la Biblia. No esperes
un sueño, una visión, una impresión en tu corazón para poder pensar que Dios existe. Hasta que yo no tenga esa impresión en mi corazón, hasta que yo no me despierte de noche y vea un resplandor en mi habitación, hasta ese momento no sabré qué es lo que Dios quiere de mí. La Biblia dice, es en las Sagradas Escrituras que consigues el mensaje de Dios. Ahí es donde tienes que ir, leer la Biblia. Pero en tercer lugar, responde una pregunta, ¿no? Porque sabemos que el Evangelio es de Dios, es antiguo, pero ¿de qué trata el Evangelio? Y aquí es donde fallamos muchos de nosotros como evangélicos, como cristianos, que tenemos años en el Señor y se nos pregunta, ¿de qué trata ese Evangelio? Usted es evangélico, dígame de qué es. ¿Y qué piensa usted? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué dice el versículo 3? Acerca de su Hijo. Sigamos leyendo. Nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. Así que los versículos 3 y 4 nos aclaran que el tema del Evangelio es una persona. ¿Quién es? El Hijo. Yo quiero explicar acá ese título que se está utilizando porque es tan importante. El Evangelio trata acerca del Hijo. ¿Quién es el Hijo? El Hijo de Dios es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Como dice el apóstol Juan en su carta, en su Evangelio, mejor dicho, capítulo 1, versículo 1, el Verbo era Dios. Y el Verbo estaba con Dios. El Verbo es el Hijo. Y cuando Cristo anduvo en esta tierra, Él aseguró que es el Hijo de Dios. No un Hijo de Dios, sino el Hijo de Dios. Y esto fue entendido claramente por los judíos de su época, al decir, si tú te haces el Hijo de Dios, te estás haciendo igual a Dios y por eso te mataremos, porque eres un blasfemo mentiroso, tú tienes carne y hueso, ¿cómo vas a decir que eres Dios? Y él afirmaba que era el Hijo de Dios. O como dijeron nuestros antepasados, el Hijo es verdadero Dios, de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre y por quien fue hecho todo. Lo que sucede es que ese Hijo eterno, en un punto de la historia, se hizo hombre. El Hijo eterno de Dios, en un punto de la historia, se encarnó. Tomó una naturaleza humana visible, tangible, de manera que pudieron verlo. Y Juan dice, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito Hijo, lleno de gracia y de verdad. Y este Hijo eterno, ahora encarnado, dice claramente que era descendiente del rey David. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento la promesa del ungido, del Cristo o del Mesías, que son palabras todas sinónimas, era que tenía que ser descendiente del rey David y solamente él estaría en el trono eternamente. Y solamente este Hijo de David traería justicia y paz a las naciones. Entonces la gran esperanza de los judíos cuando finaliza el Antiguo Testamento es expectativa de quién será ese Hijo prometido, ese rey descendiente de David. Y el Nuevo Testamento abre sus páginas diciendo, he aquí el rey, Jesús, hijo de Abraham, hijo de David. Y la gente le decía, Hijo de David, ten misericordia de mí. Él es aquel descendiente de David prometido. Pero este Hijo eterno vino en primer lugar en un estado de humillación, pero luego fue exaltado. Eso es lo que quiere mostrar este pasaje. Aunque es eterno, en un punto de la historia se encarnó, vivió en humildad, necesidad con todos los asuntos de la humanidad, pero luego fue exaltado. Note el versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder.
Alguien dijo que esta traducción pudiese ser como que fue declarado el Hijo poderoso de Dios, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces, dice el pasaje que el Hijo, o que este rey comenzó a ser hijo de Dios. No dice que fue hecho hijo de Dios, dice que fue declarado o designado como hijo de Dios, o reconocido como hijo de Dios por la resurrección de los muertos. Significa que por la resurrección el Hijo de Dios encarnado fue investido de soberanía, de poder y de gloria. Siempre fue el Hijo eterno de Dios, pero ahora con una naturaleza humana fue exaltado hasta lo sumo. Esa es la idea. Luego de la resurrección, Cristo dijo en Mateo 28:18: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y les dijo a sus discípulos: ir y hacer discípulos. Y vayan conmigo, por favor, Hechos 2:36. Abra su Biblia. Este es el mensaje del apóstol Pedro, luego de Pentecostés, cuando el Señor permitió que se reunieran un montón de judíos en Jerusalén. Ocurre ese evento maravilloso de Pentecostés. Pedro se levanta y prorrumpe en este discurso maravilloso. Dice Hechos 2:36: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, o sea, a ese que ustedes denigraron, que vieron como un nazareno, hijo de María, que ha nacido entre nosotros, que sabemos que su papá fue un carpintero, débil, hambriento, para nada violento, a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, humillasteis en esa cruz, diciéndole: si eres hijo de Dios, bájate. ¿Por qué no te bajas? No es que eres muy poderoso. Pedro dice: a este Jesús Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dos títulos demasiado significativos. El Señor Adonai del Antiguo Testamento solamente era Jehová. Y ahora está aplicando ese título divino a Jesús, al que ellos humillaron. Pero también es el Cristo, el ungido de Dios, el Mesías. Pero esa declaración ocurrió ¿cuándo? Luego de la resurrección. Luego de la resurrección hubo esa investidura de poder a Jesús. ¿Pueden notar el argumento? Aquel que nació en humillación fue exaltado por la resurrección que obró el Espíritu Santo. Aquel que vivió en necesidad y debilidad ahora es el Hijo poderoso de Dios. Siempre ha sido el Hijo de Dios, pero ahora lo es con carne y hueso. Y eso es demasiado maravilloso para una mente tan pequeña como la de nosotros. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, dice Pablo en Colosenses. Él es Dios con nosotros. ¿Y por qué Pablo hace este paréntesis? Recuerden que estamos en nuestro punto del autor del epístola. Realmente él se está presentando ante la iglesia en Roma, que no lo conoce personalmente, de alguna manera está haciendo sus credenciales, pero se vio obligado a definir qué es el Evangelio, porque fue aquello a lo cual él fue encomendado. Bueno, realmente lo hizo porque ese Cristo bendito que ya acaba de decir que fue exaltado, lo comisionó, lo llamó para ser apóstol. ¿Qué dice el versículo 5? Y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Aquí gracia y apostolado puede entenderse como la gracia del apostolado. Otra diferencia con los falsos apóstoles hoy en día, ¿sí o no? Pablo dice que el apostolado es un regalo inmerecido de Dios. Pero usted se ha preguntado cómo hoy en día llega a ser apóstol una persona, uno de estos falsos pastores, hijos del diablo. Bueno, en primer lugar, teniendo una larga trayectoria ministerial de liderazgo.
Usted puede ser apóstol por allá cuando tenga 40 años de pastor. Puede ser apóstol cuando haya fundado varias iglesias aquí en San Felipe, en Aracuy, en Venezuela. Puede ser pastor cuando otros hombres de alta gama vengan y le impongan las manos. Solo así puede ser un apóstol. O sea, hay unos requisitos. Pero, hermano, venga conmigo y pregúntese. ¿Dónde está la larga trayectoria de liderazgo de Pedro cuando fue llamado apostolado? ¿Quién era Pedro? Un pescador. ¿Cuántas iglesias había fundado el apóstol Pablo cuando fue llamado camino a Damasco? 0, ninguna. ¿Quiénes le impusieron las manos a los apóstoles, a los 12 para que fueran apóstoles? Nadie. Entonces, todo aquel que se llame apóstol hoy en día es fraudulento. No lo escuche, huya. Porque Pablo dice que el apostolado es una gracia, es un don de Dios, es un regalo de Cristo resucitado para la iglesia. Nada tiene que ver con lo que la gente enseña hoy en día. De hecho, Pablo recibió el apostolado el primer día de su conversión. En el mismo instante en que fue llamado, recibió el apostolado. Eso rompe con todos los paradigmas modernos de ser un apóstol. Y el propósito de su llamado también es muy distinto al propósito de los apóstoles de hoy en día, ¿no? Dice que es la obediencia a la fe en todas las naciones. ¿Puede notarlo ahí en el pasaje? Versículo 5. Para la obediencia a la fe en todas las naciones. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo estaba siendo llamado y Pablo estaba llamando, él fue llamado, pero ahora está llamando a todas las naciones a que se dobleguen ante el señorío de Jesucristo. Eso es lo que quiere decir. Repito, Pablo estaba llamando y sigue llamando por medio de esta epístola a todas las personas, independientemente de su nacionalidad, independientemente de lo que crean, hagan o digan, ríndase ante los pies del soberano de los reyes de la tierra. Su nombre es Jesús. Eso es lo que quiere decir. Esta expresión, obediencia a la fe, nos muestra esa estrecha relación que hay entre la fe y la obediencia. Y aquí viene un punto importante. Si tu fe solamente es algo emocional, no es fe. Mucha gente dice que cree en Dios. Basta uno con salir a una plaza, o hablar con sus familiares y decirle: ¿tú eres creyente? Sí, yo creo en Dios. Claro, yo creo en Jesús también. Yo creo que Él es Jesucristo. Pero Pablo dice, y hay una relación acá, incluso en toda la Biblia, una relación entre obediencia y fe. Si tú dices que tienes fe, pero no te has humillado en arrepentimiento y en fe y en confianza, no has depositado tu confianza entera en Jesucristo como el único Salvador, entonces tu fe no es fe. ¿Me estoy explicando? No puede ser algo solamente de la boca. No puede ser solamente algo de una acepción mental, una aceptación de una verdad, como si fuera una verdad matemática. Debe haber obediencia a Cristo. Y Pablo es lo que está predicando. Todos deben humillarse y obedecer al Señor. Por supuesto, Pablo no cumplía ese llamado por un interés personal. Él lo hacía, como dice al final del pasaje, por amor de su nombre. Y aquí hay una gran lección como iglesia, hermanos. La mayor motivación para predicar el Evangelio no es que seamos conocidos como los ganadores de almas. Esto ha hecho tanto daño a las iglesias evangélicas. ¿Cuántas almas te has ganado tú, hermano? 25. Voy a tener una corona grande en el cielo. ¿Quién le dijo eso a usted? Pablo decía: yo predico porque amo al Señor Jesús. Yo predico porque sé quién es Él. Yo predico porque adoro a aquel que resucitó de entre los muertos y llevo su nombre glorioso a todas las personas. O sea que es por Él.
No porque yo quiera una corona grande en los cielos, ni porque quiera ser ganador de almas. Es un invento de la iglesia moderna. Ahora, volviendo a nuestro pasaje, Pablo afirma en el versículo 6 que entre todas esas personas, porque él dice que fue enviado a predicar ese evangelio a todas las naciones o personas, y específicamente Pablo, entre los apóstoles de Cristo, él fue enviado a los gentiles, a personas como tú y como yo, que no somos judíos, que no tenemos sangre de Abraham. Pablo es especialmente nuestro apóstol. Y él dice, entre toda esa gente a la que el Señor me llamó, están ustedes, la iglesia en Roma. Pero ellos, que dicen, son llamados a ser de Jesucristo. Y como alguien dijo, esto no es simplemente una invitación, esto es el brazo poderoso de Dios trayendo a una persona de las tinieblas a su luz admirable. Estamos hablando del llamamiento eficaz, del llamamiento poderoso y irresistible de Dios. Cristo llamó a esta iglesia y les dio todos los beneficios del evangelio. Ese es el punto. Ahora, esa identidad, ese vosotros, ahí no se dice específicamente quiénes eran, dice, yo predico incluyéndolos a ustedes. Pero en el versículo 7, en su primera parte, entonces, debemos movernos a nuestro segundo encabezado, por supuesto mucho más corto. La identidad de la audiencia de Pablo, estos vosotros, quienes dicen que son a todos los que estáis en Roma. Entonces, esto nos lleva a hablar de la iglesia en Roma, de estos hermanos, quiénes eran y por qué Pablo les escribe. Realmente se desconoce cuál es el origen de la iglesia en Roma. Algunos dicen, bueno, ¿recuerda el evento de Pentecostés? Sí, un evento en el que vinieron muchos judíos de todas partes del imperio romano a Jerusalén, y allí ocurrió ese desbordamiento del Espíritu Santo, y allí Pedro predicó el mensaje que leí hace un momento, Hechos 2:36, y entonces esos judíos, después de esa fiesta, regresaron a todas sus partes donde ellos vivían, en diversos lugares del imperio romano. Suponemos que algunos de esos vivían en Roma y llegaron allá, vivieron el evangelio, se reunieron como una comunidad cristiana. Pablo los conocía y luego les envía la carta. Eso es una hipótesis. Pero otra hipótesis también es que simplemente el Señor Jesucristo predicó tanto en Judea, y los apóstoles también predicaron en muchos lugares. Los 3 viajes misioneros de Pablo, por ejemplo, en diversas regiones. Probablemente algunas de las personas que escucharon a Pablo también eran romanos, vivían en Roma y se devolvieron. En ese momento el tráfico, el comercio, todo eso era muy común, así que las personas viajaban, y en otra opción, la iglesia llegó a Roma. Pero, ¿qué es lo que caracteriza a esta audiencia? Bueno, mis hermanos, vamos a leer un par de pasajes de la epístola. Romanos capítulo 2, versículo 17. En primera instancia dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y ahora vaya conmigo al capítulo 4, versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre? O sea, Pablo ya les dije, era un judío, y entonces está hablando con su audiencia y se incluye nuestro padre, por lo cual concluimos que parte de la audiencia de Pablo, parte de la iglesia de Roma, tenía un trasfondo judío. Eran judíos pero cristianos, eso es importante. Judíos convertidos al cristianismo, y otra parte de la misma iglesia eran no judíos, por lo que la Biblia conoce como gentiles. Vaya conmigo al capítulo 11, versículo 13. Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Entonces, hermanos, y esto es importante que lo mantengamos a lo largo de toda la epístola, porque resulta que luego va a haber conflictos entre judíos y gentiles cristianos.
¿Cómo se van a relacionar en la misma iglesia? Si los judíos tienen tales o cuales prácticas y concepciones de la religión, los gentiles tienen otra cosmovisión, otra forma de ver el mundo, otra forma de ver la religión. Ahora, ¿cómo se van a unir en un mismo culto? ¿Cómo se le ocurre? Pablo escribe en un sentido esta epístola para hablar a esta iglesia que está compuesta de todos los grupos, para que aprendan a vivir como cristianos. Sean judíos o sean gentiles. Y estos dos grupos, Pablo los describe como amados de Dios. Aquí hay tanta ternura, hay una cercanía de parte de Dios, hay, por supuesto, esa actitud positiva de parte de Dios hacia la audiencia. Ustedes son amados de Dios. El amor especial de Dios, el amor redentor de Dios, el amor salvífico de Dios reposa sobre ustedes como la iglesia en Roma. Y eso, por supuesto, debe ser muy alentador, muy favorable recordar que eran amados de Dios. Dios no era su juez implacable, airado, que estaba a punto de derramar un rayo sobre ellos, un fuego sobre su cabeza, sino que era su Padre. Y ellos gozaban del amor de Dios. Ese es el punto. Pero no solamente el amor de Dios, hay un elemento muy distintivo en esta salutación, ¿no? Del versículo 7, después de amados de Dios, que dice, llamados a ser santos. Ellos fueron llamados a ser de Jesucristo y también fueron llamados a ser santos. O sea que el llamado a salvación es un llamado a santificación. Ya hablaremos de esto en las aplicaciones. Por ahora, confirmemos lo que estamos diciendo con Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 17. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 17. Por tanto, seguid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino, note aquí, este es mi énfasis, como aquel que os llamó es santo, ya aprendíamos en la clase dominical eso, ¿no? Dios es santo, santo, santo. Entonces, aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Versículo 17. Y si invocáis por Padre, si ustedes dicen que son hijos de Dios, si ustedes dicen que son amados de Dios, si ustedes dicen que son llamados a ser de Jesucristo, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conclusión, conducíos en temor. Gracias a Dios que ya vimos esta clase, ¿no? Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, de manera que nunca, nunca, nunca el llamado de Dios a salvación va a estar desprovisto de un llamado a la santidad, a la consagración. Y por eso también podemos saber si usted es cristiana o no. ¿Recuerdan lo que estábamos diciendo? Mucha gente dice, yo creo en Dios, yo tengo fe, ¿también eres santa? Bueno, me falta un poquito. Entonces, si no eres santo, no eres tampoco llamado a ser de Jesucristo. Si no obedeces, no puedes decir que tienes fe. Qué profundo, ¿no? Apenas la salutación, primero 7 versículos, y hay tanta riqueza teológica aquí. Ahora, teniendo eso en mente, la audiencia de Pablo, esta iglesia en Roma que él no fundó, que él no conoce, que no se vieron personalmente, pero que escribe esta carta como un emisario de Dios, sabiendo que son amados de Dios, sabiendo que son llamados a la santificación, a ellos y solo a ellos, y a los que tengan esas cualidades,
Pablo dice y pronuncia esa bendición trascendental que está en el versículo 7. ¿Lo notaron? La parte final del versículo 7. ¿Qué dice? A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La gracia es un favor inmerecido, es la manifestación de ese favor de Dios, no solamente para salvación, porque sabemos, por gracia somos salvos. O sea, no es por una obra que se haya hecho que yo me merezco el perdón de Dios, sino que es un regalo de Dios. Pero la gracia de Dios que Pablo le está deseando a esta iglesia, esta bendición que tiene como apóstol para la iglesia, incluye la vida cristiana. Hermanos, nosotros vivimos por gracia cada día de nuestra vida. Y Pablo le está diciendo: yo deseo que el favor de Dios esté con ustedes, que siempre los acompañe la bendición de Dios. Y además de eso dice gracia y paz. La paz tiene que ver con la relación con Dios. En primer lugar, porque todo aquel que no es cristiano está enemistado con Dios. Es lo que la Biblia enseña. Hay una enemistad mutua entre Dios y el pecador con Dios. Y solamente los que creen en Cristo reciben la paz de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Romanos 5:1. Pero esta paz no es solamente algo introductorio en la vida cristiana. La paz también es un estado que se disfruta en el cristianismo. Alguien dijo, es el establecimiento de una posición cuyo privilegio es el acceso seguro y sin restricciones a la presencia de Dios. La paz también es mal entendida en nuestros días. No significa que ahora no tendrán problemas, como mucha gente ofrece desde un púlpito. Ven a Cristo y todo será color de rosa. Mentira. La paz es que Dios te guardará, que puedes confiar en Él, que puedes refugiarte en Él. Estés donde estés, bajo cualquier circunstancia, Dios será tu amparo. Eso es lo que quiere decir la paz. Y Él está deseando eso para la iglesia en Roma. Todo aquel que sea cristiano puede optar por la paz de Dios. Aquella paz que sobrepasa todo entendimiento. Aquella paz que hace perseverar a los que creen. Esa es la paz que Pablo está deseando para ellos. Y luego termina entonces diciendo, ¿de dónde viene esa paz? ¿De dónde viene la gracia de Dios? ¿Notaron el pasaje? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta salutación especial es una salutación trinitaria. Ha mencionado al Padre, ha mencionado al Hijo, ha mencionado al Espíritu Santo, el Espíritu de vida. El Evangelio es trinitario, hasta la médula. Entonces esa gracia y esa paz usted no la va a conseguir en la psicología, no la va a conseguir con un buen consejero, ni con dinero, ni con familia, ni con salud. Esa paz viene del cielo. ¿Se entendió ese punto? De paso, esto expone el lugar encumbrado de Cristo, del Hijo, al lado del Padre. En el Antiguo Testamento las bendiciones solamente se daban en el nombre de Jehová. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Pero Pablo está poniendo al Hijo en igualdad con el Padre. De ambos proviene la gracia y la paz de Dios. Y quiero decir algo aquí interesante. Era común en aquel primer siglo que los griegos se saludaran con la palabra gracia o gozo, simplemente así. Y los judíos, ustedes saben, ¿no? Los judíos cómo se saludaban en la antigüedad: paz, shalom. Pero Pablo combina ambas salutaciones, ambas bendiciones, y las reinterpreta bajo el Evangelio. La gracia y el gozo
gozo y la shalom de Jehová vienen por Jesucristo. Y eso es lo que desea sobre la iglesia de Roma. Que Jehová te bendiga y te guarde, su paz esté sobre ti, porque estás en su Hijo Jesucristo. Así que, si tú no estás en Cristo, no tienes paz. Y usted me dirá, amigo, se equivoca, yo duermo bien. Pero no estoy hablando de su sueño, estoy hablando de su paz. Y usted sabe muy bien de lo que estamos hablando. Proverbio dice, el impío huye sin que nadie lo persiga. Su conciencia lo acusa por todas las cosas malas que ha hecho en esta vida. Eso no es paz. Y no se disfraza y no se quita con la bebida, no se quita con la sexualidad y el alcohol. Usted no tiene paz porque usted no está en el Hijo. Porque el Padre no es Padre y Jesús no es su Redentor. Pero ahí está entonces, amigo y amiga, la invitación y el evangelio que predica Pablo, el mismo evangelio que debo predicar yo, y el mismo evangelio que se debe predicar en esta iglesia, en este púlpito, que Dios ofrece gratuitamente su salvación y el perdón de los pecados y la paz si te arrepientes de tus pecados y crees en Jesús. Solo así podrás gozar del favor de Dios y de la paz de Dios. Vamos a concluir. Los primeros 7 versículos de esta epístola nos muestran que el evangelio es el fundamento del cristianismo. Pablo se presenta como autor de la carta, sí, pero dice, yo fui apartado para el evangelio. Sí, los destinatarios son una iglesia en Roma compuesta por judíos y por gentiles, pero ellos fueron llamados a ser de Jesucristo. Sí, hay una bendición, gracia y paz, pero todo eso está en el marco del evangelio. Por eso decimos que el evangelio es fundamental para el cristianismo. Y permítanme dar algunas palabras finales a la iglesia. Iglesia, Dios también te ha llamado a la santidad. Mucho cuidado con tener la libertad como un pretexto para pecar y para convertir la gracia de Dios en libertinaje. No puedes mudarte diciendo, ya yo me bauticé, ya yo tomé la cena, ya yo soy miembro de esta iglesia. Hay gente, ¿sabe qué? Con razón nos acusan a los calvinistas de decir, ustedes dicen salvos siempre salvos, y en su iglesia hay gente pecadora, y es verdad. Salvos siempre santos debe ser nuestra insignia cristiana. Salvos siempre santos, con temor de Dios, con obediencia, porque ya vimos, ¿no? Obediencia a la fe, no por ser legalista, sino por amor a Cristo, por mostrar que verdaderamente es un llamado de Dios, porque todo aquel que es llamado a ser de Jesucristo es llamado a ser santo. Así que, iglesia, valoremos estas verdades, dimensionemos el llamado que hemos recibido para que vivamos dignamente como el Señor quiere que vivamos, santos y sin mancha. Amén. Oremos. Señor, gracias por permitirnos escuchar tu palabra. Te rogamos que tú abras nuestro entendimiento para que podamos obedecer de corazón, no por el que dirán, no porque hay una presión externa, una obligación, sino por amor, con fe, amparados en tu gracia, podamos caminar como una iglesia llamada a ser santa, ser luz, porque sabemos que Cristo dio su vida para purificar a la iglesia, lavándola por el lavamiento de la regeneración y la purificación de tu palabra. Así que como iglesia te ruego que nos ayudes a ser santos, y si hay alguna persona que me escucha que no es cristiana, te ruego que tú le des la gracia del perdón. Que hoy sea un día de salvación, Señor, que haya regocijo en los cielos, porque un pecador se arrepiente.
Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.